tierra, nos adentraremos en un ambiente de música, poesía, charlas y entrevistas a destacados invitados. Todos los viernes a las 21 horas por FM 94.7, Radio Universidad Tucumán. Sí, señor, estamos de vuelta en otra noche más este viernes en esta maravillosa Radio Universidad con Radiopedia. Mi nombre es Dardo Solórzano y voy a estar acompañándolos durante una hora con invitados de lujo en el que vamos a estar desarrollando, por supuesto, conversaciones con primeros actores de la cultura tucumana y por supuesto del país también. Pero quiero decirles que en realidad yo no estoy solo, voy a estar acompañado por un equipo maravilloso. De tal modo, digo yo, que si aparece el Altísimo y me dice ahí que bajar al Averno a pelear, yo digo, dame estos 3 muchachos que están acá, que les peleo el diablo como si nada. Estoy hablando en la operación del querido Edgar Huanco. Edgar, un saludo inmenso, y al que yo he denominado el Messi de los streaming. Ha sido fabuloso el streaming del viernes pasado. Nuestro querido amigo Lucas Barros, que está haciendo todo el laburo allá, me levanta la mano, todo ok. Y por supuesto, estoy acompañado con una de las mejores voces de la galaxia y de sus zonas aledañas. Me han dicho algo así. Nuestro querido José Abrán. ¿Cómo estás, José? Buenas noches, Dardo. Un saludo para vos, para todos los amigos que están prendidos a la 94.7. ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Sí, y ya estamos. Ya se está terminando el año, ¿no? Se termina en... No sé, pasó volando, creo. En un parpadeo. Exactamente, sí. Yo estaba en pandemia, cerré los párpados, abrí y ya estoy acá. No sé qué ha pasado. Pasaron muchas cosas, pero creo que muchas cosas positivas después de esa pandemia, por lo menos. Hay de todo, la viña del Señor. Sí. Pero bueno, ya estamos fin de año, se está terminando. Tengo que hablar urgentemente con Nico Rossi porque necesitamos una heladera acá. Ahí me informaron los changos de atrás ahí que están necesitando ya que pongamos champán, todo, porque lo de hoy es, escúchame, no sé si llevamos champán a la sidra, pero por el invitado que tenemos hoy tiene que ser champán. Contame, José, escúchame, ¿quién es el maravilloso invitado que tenemos hoy? Bueno, hoy le damos la bienvenida a Carlos Correa. Es un dramaturgo y director de teatro tucumano que cursó el taller de artes plásticas y la carrera de teatro de la Facultad de Artes de la UNT. Carlos es en la actualidad uno de los autores teatrales más cardinales de nuestra cultura provincial, siendo uno de los más premiados por la calidad de sus obras que lo pusieron en el primer plano en la escena nacional e internacional. También ha perfeccionado sus conocimientos y técnicas estudiando con grandes referentes como Pompeyo Audivert, Ricardo Bartiz. Estudió dramaturgia con Patricia Zangaro y además puesta en escena con Robert Schumacher. Realizó seminarios de perfeccionamiento con Alejandro Tantanian, Mauricio Cartún, Ana Alvarado, teatro de objetos, y Norberto Laino, escenografía, entre otros. Entre algunos de los galardones que obtuvo en su carrera mencionaremos ganador Fiesta Provincial del Teatro Tucumán 2022 por Jardín Florido, Lo que subyace, ganador Fiesta Provincial de Teatro Tucumán 2015 por La Lechera, primer premio Dramaturgia Regional del Instituto Nacional del Teatro por Las Quietudes, primer premio Bernardo Canal Feijó por Garabatos y segundo premio Bernardo Canal Feijó por Intro. Participó en sus obras en Feria Arco Madrid en España, Ciclo de Teatro Argentino Umbral de Primavera en España, Festival Internacional de Santa Cruz de la Sierra El Fit Cruz en Bolivia, Festival Internacional de Buenos Aires, FIBA 2020, entre otros. Como docente trabajó con chicos en situación de calle, centros vecinales y SIC. Es creador del proyecto Debate en las Escuelas, en el que abordó temas pertinentes a la problemática adolescente a través del teatro. También realizó a través de sus trabajos charlas y puestas en escenas en la cárcel de mujeres de la provincia, cárcel de Villa Urquiza y diferentes internados de menores. Nosotros le damos la bienvenida al estudio de Radiopedia en Radio Universidad al maestro Carlos Correa y lo recibimos con un gran aplauso. Sí, señor. Gracias. Hay cosas que ya no me acordaba. Una aclaración, hice el taller de artes plásticas nada más de la facultad, no la carrera, ni me asomé. Hice el taller de artes plásticas porque me interesaba, siempre me interesó, nunca tuve tiempo. Encontré ese taller que es nocturno y ahí estuve, sí, y me encantó.
¿Te sirvió después como herramientas la info recibida ahí? Sí, por supuesto, sí. ¿De San Miguel de Tucumán? Sí, San Miguel de Tucumán. Decime de qué barrio sos y sobre todo, ¿qué queda de ese changuito hoy? Queda todo. Yo me crié en Banda del Río Sarí. Ah, la banda. Sí, y agradezco mucho haberme criado ahí porque tuve una infancia hermosa. Uh-huh. De muchas aventuras, de mucha quinta con mandarina, donde íbamos a saltar el alambrado, de mucha pandilla. Y después algunas singularidades que había ahí en el barrio, uh-huh. Que, por ejemplo, yo tenía un cine a 5 cuadras, un cine enorme, flor de cine, que me vi todo lo que pude ya en mi pubertad, en mi adolescencia. Y la calle donde yo me crié tenía en la esquina una acequia. Ajá. Es una acequia que cruza Banda del Río Sarí, ya es una cosa seca, que uh-huh. Quedó nada más que la como huella. Un canalcito. Como un canalcito. Pero... ¿Será que era para regar quintas? ¿Para qué? Sí, era algo que conectaba el ingenio con no sé qué otra cosa. Uh-huh. Y eso me ha dado muchísimo, porque nosotros íbamos a pescar en la esquina, o sea, era una cosa muy... Con la caña mojarrera. Muy surrealista, claro. Así de salir con la caña de la casa y decir, ya vengo, voy a la esquina a pescar. Claro. Es una cosa que uno en ese momento no se da cuenta, después sí, y después todo lo que eso me generó como a mí por lo menos, cuando uno es chico todo lo sorprende, pero en ese momento el hecho de tener esa experiencia de que había como una vida debajo de esa superficie, uh-huh. Y que para nosotros era misteriosa porque no sabemos qué había, generalmente sacábamos que una mojarra, cosas así, pero había otras cosas también que a veces asomaban, una anguila, cosas así, y también porque creo que no sé si es un recuerdo que me lo inventé, pero creo que alguien se ahogó ahí en esa sequía, entonces tenía todo una mística, digamos. A mí me parece genial porque yo soy de la teoría de que no sé usar la palabra paisaje, el territorio, le llamemos, es un conformador de la personalidad y del ser, ¿no? En un tiempo que me parece, sobre todo, que busca una extirpación del ser humano en su territorio para que sea una especie de sujeto global. Y pienso que todas esas experiencias que vive, porque evidentemente no es lo mismo ese niño que va a pescar en la sequía que tiene en la esquina que el que está en un departamento en Recoleta, no. en el 5º piso, y cómo vislumbra el mundo y cómo cuando llega, por ejemplo, esta temporada entra a cantar el coyuyo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí. ¿Qué es lo que queda de ese niño en el hombre de hoy? ¿Crees que es lo que queda? No, yo soy importante de todo eso, ¿no? ¿Sigue el asombro, por ejemplo, o no? Sí, sigue el asombro, sigue la fascinación por los relatos, por la ligereza en la respuesta, porque había muchos grupos de niños. Hay que ser tuto, y no tan niños también. Mal parado. Pero a mí me fascinaba acercarme al grupo que nos llevaba unos 7, 8 años, uh-huh. Ya casi cerca de los 20, nosotros teníamos de 12 a 14, 15, y escuchar cómo relataban sus cosas, ¿no? Eso a mí me provocaba mucha atracción. En ese momento no te das cuenta. Vos vas y te pones a escuchar y después la fascinación que sucede. Claro, después cuando ya te vas de ahí, cuando ya eso no sucede, lo extrañas. Pero eran como el grupo ya recibido de adultos y contaban cosas más de pibes de su edad. Que ya conocía la calle. Claro, entonces nosotros mirábamos, sí, y también de mucha lectura, muchísima lectura. Todo el barrio leía. Eso me acuerdo que nos intercambiábamos revistas, libros, cosas así. El sistema educativo argentino, que ya vamos a hablar más adelante de eso. Eran cuestiones del barrio, mucho D'Artagnan, mucho Eternauta, mucho Nippur. La historieta corría, muchísimo. Las coleccionábamos y nos pasábamos uno a otro, y se charlaba eso, entonces era muy
eso era bastante singular, porque después, digamos, ya no lo viví nunca más eso. Y me parece que eso también te genera como un ejercicio, porque al tener un texto y una imagen, a diferencia de ahora que agarra el celular y ya está todo armado, genera un ejercicio de la imaginación. Sí, todo era imaginación. En ese momento teníamos un solo canal de televisión y por eso también esa juntada a contarse cosas, ¿no? Porque no había otra cosa. Pero también de tener el cine cerca, de ir a ver las películas, todo el barrio, después comentarla. Yo recuerdo que volvía a mí me gustaba ir durante la semana porque había poca gente. Los fines de semana se llenaba, claro, y te la cortaban. Todo. Entonces, durante la semana éramos 8 o 10 personas en un cine de 500 butacas. Entonces era una sensación muy extraña, muy rara, porque girabas así, no había nadie. Entre soledad y exclusividad. Claro, y ahí me vi un montón de cosas. Y que después volvía a mi casa enloquecido. Cabeza cargada. Y las hacía historietas. O sea, las dibujaba, separaba los cuadros, pintaba, escribía los diálogos. Eso hacía porque necesitaba en alguna cosa volcarlo. Me encantaba eso. Así que todo eso lo llevo. Que se estaba armando. Todo eso lo llevo, todo eso lo porto, el sentido de la amistad. Y esto que te digo, ¿no? Esta velocidad de respuesta que es muy del interior, es muy de Tucumán, de Tucumán. Digo, un humor también que es como muy tucumano. Entre ácido, pícaro. Sí, que tenés que estar, claro, que tenés que estar muy atento para que no te hagan la cama. Porque uno va llegando y los 2, 3, 4 chavos que están en la esquina ya te están midiendo. Sí. Y llegan, dicen, cabeza para trancar el mundo y ya, cagaste para todo el viaje. Bueno, eso también de los apodos, claro, de los apodos ingeniosísimos que se ponían, todo, bueno, sí, toda la maldad, sobre todo de ese grupo que nos llevaba como un lustro, claro, y ya estaba en otra, y era increíble. Pero esa maldad es parte también de una condición humana, de la picardía, de cómo también te iba moldando a un mundo que cuando ya más o menos salías de esa escuela del barrio y de la calle, ya comenzabas a leer los gestos, las señales, entendías la diferencia, me imagino que debe pasar ahora cuando a los chicos lo tienen encerrado en microclimas, en microgrupitos, en micro todo, que salen a la calle, ven un colectivo y se mean encima. Sí, no tengo idea cómo será, la verdad. Yo trabajo mucho con chicos, trabajo con los colegios, pero no intuyo que qué sé yo voy y vengo de Buenos Aires siempre. Y en Capital no conocen un pollo vivo, claro, no lo conocen. No saben lo que es una gallina. Creen que la leche viene de la heladera y no de la vaca. Claro, no, para ellos el pollo es el que está en el freezer, no, claro, conocen otra cosa. Entonces, sí, son otras miradas. Hay gente que nunca vio una vaca, que nunca vio un caballo. Yo todo eso te lo voy preguntando, ya lo voy mechando con la conversación más adelante, porque me parece que son, en los detalles muchas veces está, me parece lo interesante y las magias, porque todos esos son los elementos que después van moldeando lo que va a ser la persona y por prolongación su obra, ¿no? Porque van a estar las picardías de las miradas, sí, las picardías y de las vivencias, de que te pique un zapuca o no te pique. Y sí, en ese contexto me gustaría que me desgloses una frase que, si mal no recuerdo, dijo un filósofo contemporáneo, que es el teatro es un desequilibrio y la dirección es ritmo. Me gustaría que me contés qué vértigos componen ese desequilibrio y también hablame cómo se percute el ritmo en el que desarrollas tus obras. Porque yo veo la situación dramática como una situación de desequilibrio, digamos, no hago hincapié en la idea de conflicto, sino más de desequilibrio, y eso me da como una amplitud, digamos, en lo que yo voy a proponer como situación. O sea, no voy derecho al conflicto, porque además me resulta mucho más atractivo, digamos, el desequilibrio que lo conflictivo. Y el ritmo es parte de una de las tantas capturas que haces del espectador.
parte del relato, pero parte, digamos, del atractivo que ejerce sobre su percepción de la totalidad de la obra. El ritmo es importantísimo para mí. Digamos, armo desde ese lugar. Armo desde la gestualidad y armo mucho desde el ritmo. Entonces las situaciones producen desequilibrio desde ese lugar. Y entonces no trabajo mucho con la idea de conflicto. Ajá. Que el conflicto está, digamos, eso estalla. No es lo fundamental del texto que te moviliza eso. No, el texto además es otro elemento, tampoco es el centro. Claro. De mi obra. Y es mío, generalmente el texto es mío. Y pero vos cuando vas a volcarte sobre eso, ¿ya tenés planteado dentro de ese desequilibrio cuáles son los vértigos que vas a tener o se va construyendo a medida que...? No, se va construyendo. No, se va construyendo. Tengo intuiciones cuando empiezo con algo, pero no... No vas con el ritmo, por ejemplo, esto va a sonar así, sino que se va armando ahí. No, depende de los actores, depende del espacio, depende del momento que yo quiera exponer o no, pero no, se va armando ahí en el momento. Tengo intuiciones, cuando empiezo a dirigir tengo intuiciones, el texto ya está terminado, pero eso no significa que voy a respetar todas las comas o que no le voy a sacar partes que no me interesen. Lo que pasa es que son instancias distintas y son elementos, son distintos elementos. Digo, el texto es una parte de la puesta en escena importante, tan importante como el espacio, como la actuación. Pero no te rige como el corset. No, para nada. Y lo que sí sé yo, que la instancia de escritura es una instancia aparte. Que yo cuando estoy escribiendo no escribo pensando en la puesta en escena, no escribo pensando en el escenario, no pienso en que ellos están en un escenario, nada. Ni pienso tampoco que eso va a ser dicho por determinado actor. A veces sí, más que nada agarro el ritmo de algún actor que conozco bien, y entonces me imagino su ritmo. Pero nunca escribo pensando en la puesta en escena o en el espacio donde lo voy a hacer, nada de eso. Una vez que eso termina, la instancia de la literatura, digamos, de la escritura, empiezo a ver qué es lo que voy a hacer con eso. Son como esferas distintas. Sí, muy distintas. A la hora de escribir, la creatividad, digamos eso, ¿se busca o llega por una pulsión, digamos? Y en el caso de que se busque, ¿tenés como ejercicio? O vas caminando por la calle y has visto un pájaro y ahí ha aparecido, o vos te sentás, como dicen algunos, la inspiración es buena porque te agarras trabajando. Y hay de todo un poco. Si no, ¿se busca la creatividad o llega? No. Por eso en mi caso también hay de todo un poco. Si yo sé que si no pongo, no sé, qué sé yo, Sabino, 2 puntos, no va a suceder nada. Que yo tengo que ponerme frente a la computadora y hacerlos hablar, escucharlos en realidad, y hasta que no empiezo a teclear no va a suceder nada. Acá no va a suceder nada. Entonces yo tengo que teclear para que aparezca. Y cómo empiezo, y de distintas maneras. O sea, no tengo una fórmula, le escapo las fórmulas en general siempre, pero... No tenés prefijado, sino que vas y algo te conmueve y ahí arrancás. Y en mi experiencia siempre, rara vez he repetido un procedimiento, qué sé yo, a ver, cuando hicimos las calles laterales, eso devino de unos ensayos. Hacíamos unos ensayos donde en uno de esos ensayos los actores se quedaron quietos y todo empezó a cobrar otro valor, y después dije, bueno, a ver, ¿de qué hablan estos tipos? Que ahí no hablaban de nada. Entonces empecé a escribir. Pero después con La Lechera tenía la intención de trabajar con 2 porteños, con 2 amigos de allá, y que ellos me habían dicho, escribite algo, hagamos algo, y dije, bueno, a ver qué puede ser. Y un día, bueno, a ver, 2 gauchos. Y así empezó.
Y de ahí buscar los recursos de la temática universal, digamos, de los seres humanos, la traición, la amistad. No, eso aparece después, Yo en principio planteo esto, una situación en desequilibrio. No está equilibrado ese vínculo. Empiezo a trabajar sobre eso. Lo primero que me ocupa en la escritura es el universo lingüístico, o sea, cómo hablan, ¿no? Cuáles son los discursos que tienen. Ese universo es lo primero. Eso, si eso me estimula, sigo. Claro. Si eso me interesa, sigo. Y, por ejemplo, en el caso de la lechera, yo ya había escrito bastante, ya estaba por terminar el texto y recién me apareció el pájaro. Un día me preguntaron cómo va el texto y dije, me pareció un bichito, que no sé qué es. De la nada, como una pulsión. ¿Vos sentías que le faltaba una voz? Iba en el colectivo, la verdad, iba en el colectivo, estaba llegando a San Telmo, me acuerdo del momento, todo, en la curva que pegó, y estaba como pensando en el texto, en la situación, en los personajes que ya tenía, que ya hablaban, que ya decían, ya sabía más o menos de qué iba, y en un momento me apareció un bicho, que no sabía qué era, y después se convirtió en el pájaro, y cuando escribí el pájaro, escribí todo lo que dice el pájaro de un solo tirón, y después lo separé en escena, pero escribí todo. Eso se formó así, pero cuando, por ejemplo, armé Jardín Florido, ahí sí tenía la intención de un tema, a diferencia de las calles laterales, o a diferencia de la lechera, que no sabía sobre qué iba. En Jardín Florido sí, quería escribir. Marcó el rumbo ya. Quería escribir sobre el Pozo de Vargas, lo que no sabía era cómo. Y ahí sí hice como una experimentación con la escritura, porque lo primero que escribí no me gustaba, que eran unas situaciones claras de una gente que veía entrar unos camiones ahí, bueno, no me gustaba. No daba cuenta con la cantidad de sensaciones que yo tenía con respecto a esa década, que es una década donde yo tenía entre 11 y 18 años. Fue más o menos mi paso por la dictadura, era un adolescente y no tenía recuerdos, sensaciones, que después cuando vos descubrís todo el horror, decís, mirá todo lo que yo percibía sin saber todo lo que subyace en eso. Y entonces armé una serie de situaciones con publicidades, porque ese texto está armado con publicidades reales de los 70, que yo las bajé, empecé a armar para que diga uno, diga otro, canciones de esa época, y con eso armé un texto. Y después, porque ya tenía también, esa es otra cosa singular de esa obra, ya tenía el espacio. Yo había visto ese espacio, ese subsuelo, un par de años antes. Entonces cuando quise escribir sobre el Pozo de Vargas, digo, ese espacio va a ser. Entonces me imaginaba, ahí sí, me imaginaba que ciertos textos sucedían en determinados lugares. Pero eso fue una rareza, en general no hago eso. Pero bueno, ya demuestra que tenés los dos mecanismos, digamos. Antes que me agarre el primer corte, me gustaría preguntarte, ya que estamos hablando de tu teatro, si vos crees, ya con, si no me equivoco, son como 30 años ya de teatro, ¿verdad? Sí. ¿Vos crees que ya tenés algo parecido a una identidad propia en tu teatro, digamos, algo reconocible que se pueda decir, esta es una obra de Correa? Y en el caso de que sea así, ¿cuáles crees que sean esos elementos propios de tu identidad? Que lo mechamos inclusive con eso que hablábamos de esa identidad que se va formando en el chico allá en la banda del Río Salín. Sí, bueno, siempre hay como un espacio extraño en mis textos, siempre hay un espacio. Pero vos reconoces un ademán que decía, este giro es típico mío. Es como decir, se repiquete. El humor, el tipo de humor que yo tengo. Que, ¿cómo lo abordás al humor? Que tiene mucho que ver con esa picardía, con esa velocidad de respuesta, aun cuando los personajes sean unos tontos. Claro. ¿No? Porque en general mis personajes son bastante ridículos, pero eso no, son ridículos, pero no imbéciles. Claro. No sé. Entonces, trabajo mucho sobre las limitaciones que tenemos los tipos. Los patéticos. Los machos, digamos, claro. ¿no? Que es un universo que yo conozco mucho. Bueno, por todo eso que te dije de mi infancia, por todo.
algunos dicen que algunas de mis obras son femeninas. Yo no tengo esa intención. Yo sí sé, porque no es un tema, digamos, que lo saben las chicas. Claro. Sobre eso saben las chicas. Yo lo que sí sé es lo ridículo que somos los tipos. Entonces sobre eso escribo, desconstruyo, y sobre eso monto. Bueno, Florecita del Monte está plagada de eso. Ya la vamos a abordar específicamente esa obra. Estamos pensando. Pero otras cosas que se repiten. En general soy muy detallista, soy muy cuidadoso de la gestualidad, hablando de mis obras, ¿no? Sí. De lo gestual, siempre está muy presente, siempre es muy intenso, siempre está muy trabajado, lo rítmico, por eso necesito muy buenos actores también para trabajar. Tengo como mucho cuidado en la plástica, digamos, en lo visual. En el signo, cómo se arma el signo, siempre estoy muy ocupado de eso. Esas son cosas como que se repiten. Después, temáticamente, hay en general son espacios enrarecidos, ¿no? Hay un mausoleo que a la vez no es un mausoleo. Bueno, Florecita del Monte, no sabes en qué están, dónde están. Siempre hay algo así. Bueno, también, digamos, Jardín Florido es como el sumum de eso, digamos, porque en ningún momento puedes descifrar dónde están, quiénes son, de qué la van. ¿Vos pensás que hay como una especie de clima mental tuyo que se expresa, digamos, en las obras y termina siendo como un rasgo que se va volviendo identitario en la timbratura, digamos, de tu voz a la hora de... Me imagino, como hablamos que son dos esferas distintas entre el texto y también a la hora de poner la muestra, ¿crees que aparece eso como un rasgo identitario, ese clima interno de espacio, digamos? Sí, eso aparece como un elemento dramático, no solamente estético, no es algo, no es una pintura urbana, digamos. ¿Eso te sale inconscientemente, crees, o voy a decir, yo canto así y va a salir así? Voy hacia ahí, voy hacia ahí. Claro. No escribo realismo, eso es como una marca mía, no escribo en un sentido realista. Siempre hay elementos extraños, me preocupa más las propias leyes de ese universo que yo planteo que las leyes de la realidad, a las cuales no le doy bola. Nunca pienso en términos realistas la respuesta de los personajes, la salida de las situaciones, nunca. Eso puedo decir que me identifica. Y el humor que me decías hace un rato, ¿cómo lo construir? Estoy pensando en eso, me estoy acordando lo que se puso de moda ahora, esos videos en las redes, y que ahora se filman en los barrios, cuando aparece una y grita ¡Zapallo! Y el otro grita ¡Tal! Le responde. No hago chiste. Claro, no te interesa eso. No escribo chiste. ¿Cómo lo abordás? Desde la ridiculez, desde el absurdo. En general son situaciones absurdas. El humor se caracteriza por algo que está fuera de lugar, que no está en el lugar que desborda solo. Entonces las respuestas o la salida de los personajes, cómo se interpelan, van por ese lado. Pero ellos la padecen. Yo por eso digo, no escribo chistes. Ajá. Uno se ríe de lo que le está pasando, pero ellos no la pasan bien. En general la pasan bastante jodidos. Las lecheras son dos imbéciles que no pueden comunicarse, que están muy solos, patéticamente solos, y sin embargo no pueden dejar de mostrar cuál de los dos es más macho. Y son dos imbéciles que tienen miedo de tocarse la mano. Claro. Y eso también aparece en Florecita del Monte. La ridiculez, ¿no? El prejuicio, que los pone en situaciones como muy, muy delirantes. Pero ellos no están haciendo chistes, digamos. Ellos la pasan mal. Están ahí, están a punto de perder la vida. Bueno, Carlos, la verdad que estamos en una charla fabulosa. Vamos a ir al primer corte y volvemos después con Carlos Correa a seguir con esta charla de teatro maravilloso con uno de los grandes referentes del teatro tucumano. Gracias. Así que hasta el próximo bloque. Un ambiente de música, poesía, charlas y entrevistas.
Universidad Tucumán 94.7. En sintonía con usted. Conectate a la nueva forma de ver televisión. CCC Go es TV por internet con todos los canales locales y nacionales, eventos deportivos, fútbol, cine premium, y es también una plataforma de streaming con películas estreno y las series del momento. Todo en CCC Go, la nueva manera de ver televisión y contenidos. Manda WhatsApp al 381-503-9103 y comenzá a vivir una experiencia única. Docentes en Debate, el programa de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán. Toda la realidad política y gremial de la docencia universitaria. Docentes en Debate, todos los lunes a las 19 en Radio Universidad Tucumán 94.7. Clásicos en el Tintero, un programa dedicado a traer a la memoria a compositores que, aunque no estén entre los más grandes, merecen ser rescatados del olvido. Clásicos en el Tintero, con idea y conducción del profesor José Luis Conde. Domingos, 14 horas, por la 94.7, Radio Universidad Tucumán. Porque vos también sos parte de la radio. Seguinos desde cualquier parte del mundo. Escuchanos online en www.radio.unt.edu.ar. Radio Universidad en Internet. Una forma distinta de hacer radio. Sintonizamos con Radiopedia, en la frecuencia donde la cultura resuena. Donde la cultura resuena. Sí, señor, y vamos con el segundo bloque de Radiopedia, acá en Radio Universidad. Los muchachos, lo estoy viendo allá, al operador, a Edgar, a Lucas, mirá, y a José. Se me hace que los muchachos me están pidiendo urgente una sidra, algo ya para el fin de año, ¿no? Tenemos que hacer ya para las últimas emisiones. Yo creo que no me las deja que traigamos acá, ¿no? ¿Vos decís, Edgar? Me hace un gesto, parece que ha comido un alfajor de maicena, pero en vez de coco le han puesto acerrín, ¿no? Tiene una celo, changola. Es viernes, yo lo entiendo, muchachos, ya activaremos. De acá vamos con José, donde José nos diga, hermano. Seguimos con el segundo bloque y tenemos un invitado de lujo. Estoy hablando del gran dramaturgo y director teatral, gran referencia del teatro tucumano, argentino con mayúsculas, por supuesto, y también con una gran proyección internacional. Ya vamos a hablar un poco también de cómo estuvo moviendo esa obra como La Lechera. Pero antes, querido Carlos Correa, me gustaría preguntarte por otra faceta tuya, básicamente hablando de tu experiencia en la docencia, ¿verdad? Sé que tuviste una experiencia en los centros comunitarios, con chicos en situación de calle, y también en el proyecto Debate en las escuelas. Eso por un lado, y vamos con eso y ya te me echo la segunda parte de la pregunta. Fue algo que hice hace ya casi 20 años. Estuvo bueno porque trabajé así con chicos de la calle. Era un programa que tenía, creo que Pablo Buapse, que se llamaba Volantín, que era una revista que los chicos vendían en la calle. Los chicos vendían en la calle. Acuerdo, y a través de... Era como la trompeta completa también, de Pablito Doncelli, que vendía, sí, no me acuerdo quién me puso en contacto con él, porque él decía quiero que los chicos... Y bueno, yo fui y le dije, bueno, sí, ¿por qué no? Y entonces estuve ahí con los pibes y los hice escribir. Y escribieron. Y la verdad que estuvo bueno, no sé qué será de esos pibes ahora. Y después
Esto hace 20 años, ya, de tener hijos seguramente. Y después, otra experiencia que hizo Pablo Parolo cuando estaba como secretario de Cultura del ente, me propuso que haga lo mismo, pero ya venía de esa experiencia con unos pibes que estaban en los internados de menores. Uh-huh. Y fui, estuvo bueno, digamos, ¿Con pero qué expectativa? no tenía mucha expectativa, sabía que iba a ser durísimo, no son pibes de las calles, son todos pibes que están, algunos por homicidio ahí. Lo hice, tratar de escribir, no pude, y dije, bueno, no, que pongan el cuerpo. Entonces empezamos a armar ahí como unas situaciones donde los hacía jugar un poco. Y después, al final, la conclusión que saqué es decirle a Pablo, manda un músico. Claro. Manda un músico, porque la música es inmediata. Los hace golpear la mano, es en el acto. El teatro necesita un proceso de desinhibición que nunca lo voy a tener con los pibes, no están dadas las condiciones, y tampoco, digamos, el tiempo. El tiempo. Porque además yo iba un día y cuando ya volví al próximo ya no estaban, algunos estaban otros, después se siguió haciendo, creo, eso. Y estuvo bueno en ese sentido. La docencia a mí es algo que me gusta hablar de teatro, me gusta eso, pero no es algo en lo que proyecto, claro, ni ocuparme. Nunca pensé en ser un profesor de teatro. Pasé por la facultad de teatro y nunca tuve la idea de recibirme, nunca, claro, tuve la idea en mi vida tuve la idea de tener un sueldo, jamás. Claro. Siempre trabajé de manera independiente y tuve la posibilidad de entrar a trabajar en el comercio, y las 2 o 3 veces que me ofrecieron dije no, yo trabajo por mi cuenta. Y cuando entré a la facultad entré también no a formarme como docente, sino a ver qué onda, porque yo empecé con Reyes, a lo cual agradezco, y después de unos años con Reyes me fui a la facultad porque quería ver qué era esto de la expresión corporal, de lo vocal, y aproveché que estuve en la publicidad, en la universidad me leí todo. Recuerdo llevar 3, 4 libros el fin de semana y leer todo. Pero tenía más ese interés en formarme como artista que como docente. Claro, un modo más autodidacta, pero ahí como al oficio en sí. Sí, me interesaba, me apasiona mucho el teatro, más que dar clases. Me gusta ensayar, hacerlo. Pero la experiencia con los chicos estuvo buena, estuvo muy buena. Y en una línea parecida a esa, recién estamos hablando afuera del aire, ¿qué reflexión te quedó a vos, digamos, de la experiencia que has tenido, sobre todo llevando teatro, pero en las escuelas rurales de esa Argentina interior? Contame un poco. No, eso fue extraordinario. Uh-huh. Eso fue... ¿De qué se trató? Contar. Hizo un concurso en el Instituto Nacional del Teatro también hace casi 20 años. Me presenté, gané para hacer la puesta en escena de un infantil, que yo no tenía mucha experiencia, algo había hecho, pero y bueno, encaré la puesta en escena, gané el concurso, y después, como parte del premio, eran 250 funciones a realizarse. ¡Tome! Sí, a realizarse en un plazo de 6 meses más o menos. Bien. Y hacíamos 4 funciones. 10.000 millones de funciones por día. Sí, 4 funciones por día, 20 por semana. Eso era así, tal cual. Entonces salíamos los... HT se ve que salía. Sí, salíamos los domingos a la tarde de Tucumán, íbamos a Jujuy y empezábamos y volvíamos el viernes a la tarde. ¿Por qué provincia han andado? Jujuy, desde La Quiaca, bajando. Las Quebradas. Todo, sí, hicimos Humahuaca, Tilcara, Maimará, San Salvador, después hicimos Salta. ¿Qué parte de Salta? San Lorenzo. Valle Calchaquí. Eso es está Lerma, claro. Sí. Eso está cerca. Es capital, sobre todo. Sí. Y después San Lorenzo y no sé, alguna otra cosa. Sí, hicimos otras cosas. Otras, pero no me acuerdo los nombres.
Güemes, creo que hicimos. El sur, sí. Sí, y después hicimos Santa María, Catamarca, San Fernando, y después nos fuimos a La Rioja. Llegaron a La Rioja. Sí, hicimos Vinchina, Guandacol, escuelas en medio de una montaña. ¿Es en la costa riojana? Sí. Chilecito. Estuvimos una semana en una cabaña bajo la nieve y salíamos de ahí, hacíamos las 4 funciones y volvíamos. No, fue extraordinario en todo sentido. Yo no tenía mucha experiencia en infantiles. Conté ahí con un par de actores que sí venían haciendo y aprendí mucho de cómo, del manejo con el público infantil, de cómo vincularme. De ahí me viene también ahí también puse en práctica todo esto de la gestualidad, el ritmo. Estamos en un patio de un colegio, no estamos ni siquiera en una sala de teatro, entonces tenés que capturar ese pibe que está más con ganas de joder que de ver teatro. Fue genial, la verdad que una experiencia increíble, de mucho afecto por parte de los pibes, de los profesores, los maestros, de unas devoluciones bellísimas, porque por ahí algunas que me acuerdo de uno de los tantos docentes que nos decían, porque ponían en valor el hecho de que nosotros trabajábamos con unos objetos que a su vez significaban un montón de cosas, y cómo capturábamos la atención de los chicos. Decía, eso para nosotros es un trabajo que nos lleva años, ustedes vienen y lo hacen en media hora. Bueno, porque estaba todo el juego. ¿Y qué reflexión te dejó a vos en lo personal el convivir y el vivir, o qué pudiste capturar ese, si bien hablamos de la escuela, sí, en muchos casos escuela rural, pero ese mundo interior, para los que están en la red, estoy haciendo comillas, ese mundo del interior, profundo, por decir así, de la periferia de la periferia? Nosotros íbamos a lugares donde nunca habían visto teatro, o habían visto muy poco, pero en general íbamos a escuelas de montaña, a lugares donde no llegaba el teatro, sucedía muy poco, y eso... ¿Eso es una trinchera de guerra? No, diferencia de ir al teatro San Martín. Si de esas 250 funciones, que eran para 500 pibes cada función, han quedado un par de actores, un par de artistas, genial. ¿Y en una reflexión para vos? Que... No, yo digo, creo que porque con esto lo quiero mechar con lo que te decía al principio, cuando me hablabas, cuando te dije en un momento sobre la educación en Argentina. Sí, tiene que ver con esto que te decía que nos devolvían los docentes, o sea, que el pibe vea que es capaz de crear con muy pocas cosas algo, eso es genial. De las pocas veces que di clases, no sé por qué terminé dando clases en un colegio, pero fui 2 veces nada más, no sé si reemplacé a alguien, le di una mano a alguien, pero es como muy revelador el momento en el cual el niño se da cuenta que es capaz de crear. Ese momento es impagable, fulgurante, increíble, o sea, es un momento en el cual se encuentra creando algo. Me ha pasado eso un par de veces, el más jodido de todo, el que dice, uy, qué bueno sería que no esté, claro, que no se callaba. Ahora, en determinado momento hizo algo, se dio cuenta de lo que hizo y ordenó todo. Él. Claro. Entonces, eso me parecía como muy... me parece mágico, me parece revelador. Me parece que eso también, ¿no? Es una lástima que no estén las orquestas juveniles, digo, ¿no? Toda la enseñanza que se hacía en los barrios, en los centros vecinales, porque despertar vocaciones me parece que es necesario. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que la mayoría de la gente no hace lo que en realidad es. No, te lo pongo así. Claro. El portero que canta tango, ¿qué es? ¿Es un portero o es un cantante de tango? Yo creo que es un cantante de tango, que su esencia es esa, y que cierto malestar va a llevar, mientras no sea un cantante de tango y tenga que ser o un portero, o el cajero en un supermercado, o un motoquero, o un
ande manejando un Uber. Creo que eso genera un malestar. Y ese malestar se transfiere a su existencia, genera a la sociedad. Una nube gris, como decía Roberto Arlt en Los Siete Locos. Mira, me parece interesante y te llevé un poco a esto porque, bueno, por ahí se dice que en realidad la experiencia no se hereda, inclusive entre generación y generación, sino ya hubiésemos aprendido en la Segunda Guerra Mundial y se están matando de vuelta ya. O sea, son cosas que hay que vivirlo y hay cosas que a veces damos por hecho y bueno, estamos aprendiendo que no, que hay que reforzarla, como el sentido de por qué llevarle una obra de teatro, por ejemplo, a un niño en una escuela, que no implica que salga un director, un dramaturgo, un gran actor, pero en realidad ahí apareció, y lo diste, bueno, un ejemplo en carne viva, un detonante, cómo a un niño le puede despertar, que en definitiva estamos hablando del ser humano, no de máquinas ni de números, no eso, le puede despertar un elemento en su interior, en su alma, como la creatividad, un pulso o una experiencia que lo va a marcar toda la vida, como lo marcó a ese niño en su momento la banda Río Salí, el arroyo que pasaba. Claro, pues yo creo que deberían los colegios educar gente para que sea lo que los argentinos, yo creo que deberíamos como sociedad, claro, que nuestro sistema le den a nuestros ciudadanos, a nuestros futuros ciudadanos o niños, a nuestros seres humanos, a nuestros argentinitos, la posibilidad de estar alimentados con, así como de educación financiera que está de moda, con los elementos que lo terminan componiendo como ser humano. Sí, lo que pasa es que la escuela te educa para ocupar roles, claro, justamente. Y uno va como medio por inercia ahí, o a ser docente o a ser está bien, pero puede entrar un músico, puede entrar una obra de teatro, todo eso, y ahí está la semilla. Pero siempre el tema de los chicos que nunca lo reciben, cuando se cortan estos programas y de repente nunca entra una obra de teatro en la escuela, porque ese chico, vos te tocó vivir un tiempo donde se acostumbraba a ir al cine, hoy yo no sé si los chicos van a Río Salí van a estar con el celular ahora, digamos, pero no sé si vuelve a entrar una obra de teatro en la escuela y cuándo ese chico lo ve. Sí, pero más allá de la faceta artística, a lo mejor es un gran matemático, ¿entendés? Pero la creatividad la despierta algo. Pero no está preparándose a ese niño para que sea lo que realmente es, lo que él quiere ser, lo que le tira su vocación, sino para ocupar un rol. Entonces, este será médico, este será contador, este será lo que le toque. No sabemos si es eso en realidad. Claro. Entonces, digo, generalmente es azarosa la cosa. Yo empecé a hacer teatro a los 27 años porque vi un cartel, pero si no, no me hubiera enterado nunca. Claro. Yo nunca había visto teatro hasta que empecé a hacer teatro. ¿A la escuela nunca te llegó? No, nunca fui, ni me llamaba la atención. Sí, otras cosas, estaba ocupado en otras cosas. Pero qué sé yo, Faustino Oro, si no era por la pandemia, hoy sería un pibe más. Claro. Él aprende a jugar al ajedrez en la pandemia porque rompía mucho las pelotas. Entonces la madre dice, tomá, entretenete con algo. Hoy es el maestro internacional de ajedrez más joven de la historia. Y fue por azar. Bueno, el azar siempre va a suceder. Lo que yo por ahí dejo es que sucede el azar, pero también le peguemos una ayudadita en algunas cosas. Sí, a eso me refiero. Estaría, yo me acuerdo, hablamos con el César Carrizo, que me decía, yo cuando comencé a pintar estaba en la escuela y pasé por un pasillo de la escuela y había un gran mural. Claro. Alguien había pintado y yo lo vi y dije, quiero hacer eso. Entonces, claro, el tema es que tengan en disposición. Y usé una palabra cuando te hice la pregunta anterior, que es interior, porque bueno, sé que has tenido tu proceso formativo y has estado viviendo en la capital, así que en función de eso me gustaría preguntarte cómo visualizas esa relación psicológica entre el poder de ese gran centro, digamos, del país que es Cava y lo provinciano, y el mundo de lo provinciano ligado lógicamente a nuestro mundo particular, en este caso del teatro, y a Tucumán. ¿Cómo veo la relación? Esa relación que tenemos con la capital psicológica entre la periferia y el centro, entre la provincianía y la visión que tienen desde allá hacia acá y la que nosotros tenemos hacia allá. ¿O no hay ningún...? No, la visión es bastante prejuiciosa, claro, de parte de los dos, digamos, pero Tucumán no
tiene, digamos, nada que envidiarle a otros lugares donde se hace teatro, Sí. Porque tiene una cantidad de artistas enorme, no solo teatral, enorme. Es un polo cultural, sí, lo es. Y acá se hace muchísimo teatro. Suceden las cosas bastante parecidas. Allá también hay gente que se la cree, gente que hace cosas que nadie entiende. Pero es que hay una Y después hay gente que hace grandes cosas, como acá, donde también hay de todo, digamos. Hay grupos que hace décadas que vienen desarrollando una poética. ¿Vos crees que tenemos una identidad o un sonido propio, como puede pasar, por ejemplo, con la música? Que decís, hay estos ademanes armónicos, esta forma de cantar, todo es típico de los tucumanos, como es típico de los santiagueños, tal cosa. ¿Existe eso en el teatro o no? ¿O es indistinto? No es algo que, yo creo que no es algo que marque, digamos, el teatro tucumano. Es decir, Ni la dramaturgia tampoco. no, tampoco. Te repito, hay grupos que vienen trabajando hace mucho, que tienen su identidad y que vos ves y decís, esto es del norte, esto es del interior, sí. Pero después hay remedos de cosas que se hacen en otro lugar, teatro de living, muchas cosas que se parecen más a un teatro porteño. Pero sí, hay ciertas vertientes del teatro de Tucumán que vos decís, sí, esto es de acá. Pero creo que en todos los lugares sucede algo parecido, ¿no? Porque hay mucha dramaturgia local, prácticamente en todo el país. Argentina es un país de teatro. Y de una dramaturgia, cada uno arma su relato, no es como hace ya unas cuantas décadas donde el que quería hacer teatro elegía una obra, no sé, de Discépolo. No, uno escribe sus textos, mal que mal, y lo lleva a escena. Y eso es algo que no es solo de la provincia, es te diría de todo el país. Yo lo que he visto con más identidad en mi andar es Jujuy. Creo que Jujuy habla mucho de su lugar, de las cosas que le pasan. Acá es como no tanto, digamos, es más universal el relato acá. Que cuando alguien, qué sé yo, cuando Reyes Algo más globalizado, digo. No, creo que expande la temática, la universaliza, aún con la modalidad tucumana y así también otros grupos. Pero Jujuy tiene como una cosa muy de ellos. Hablan del cóndor, de sus piedras, de sus alturas, sí, de sus collas, de todo, digamos, de sus intereses. Eso es muy claro. Carlos, se nos está terminando el tiempo, tengo 2 minutitos. Qué lástima. Y quiero hacerte una pregunta sobre una referencia que hiciste, que dijiste que en el teatro no es la temática lo que te atrae, sino la posibilidad de la forma. Bueno, me gustaría que me contés cuál es esa forma que te atrae. Nada, la temática me atrae, sí, lo que me ocupo más en el cómo que en el qué. ¿No? Me ocupo más en eso, en la forma que va. Te tenés que corregir a ese Carlos del pasado. No sé, puede ser que lo haya dicho o lo haya dicho mal, pero me ocupo más en la forma en que se va a relatar que en la temática en sí, porque eso ya lo hice, ya lo armé. Entonces el cómo es lo que a mí me interesa, e incluso en mis mismos textos de cómo yo desarrollo eso que es bastante parecido a lo que ya se contó otras veces. Es el cómo lo que va a dar cuenta de una nueva mirada, de un nuevo plano de observación. Eso es lo que me ocupa y eso es lo que me apasiona. Es lo que podemos variar como ser humano, las temáticas vamos a tener. Y sí, son parecidas, digamos, pero claro, pero eso es lo que me ocupa. Es más la forma. Pero en esa forma
debe estar lo dramático, debe estar lo simbólico, debe estar lo discursivo, lo político. No es esa forma no es una cuestión meramente estética. Sí. Sí, no es un adorno, no es algo bonito, es algo de orden dramático. Claro. Por más que yo la apoyo en todo lo visual. Bueno, Carlos, ahí se nos acaba el tiempo, la muchacha está haciendo, mirá, malabar en el aire. Ya no viene el profe Montini. Okay. Quiero agradecerte esta posibilidad que nos diste de escucharte vertir tus conceptos, que me parece que son fundamentales. Sabes que te consideramos un referente, un pilar grandísimo de nuestra cultura, el teatro, así que, bueno, gracias. El agradecimiento que hayas venido. Y en el caso de nosotros... La pasé muy bien, así que... ¿La pasaste bien? Sí. Bien, ahí ya... Capaz que tengamos otra oportunidad, sin duda. Bueno. Pero bueno, por el momento me resta despedirme de ustedes y bueno, saludando por supuesto a todo el equipo, al Edgar, a Lucas, a José, al profe Montini, creo que a Leandro ahí también lo veo, toda la muchachada. Bueno, hasta el próximo viernes con otra emisión de Radiopedia. Así pasó otra transmisión de Radiopedia. Seguí vibrando en la frecuencia de nuestro programa el próximo viernes a las 21 horas. A toda hora y en cualquier lugar, siempre estamos con vos, siempre. Te acompañamos con música y noticias las 24 horas. Escuchanos en www.radio.unt.edu.ar. Conectate a la nueva forma